Antecedentes de la educación a distancia. El sistema convencional de educación formal es hoy claramente insuficiente para atender a tan numerosa y heterogénea población que demanda satisfacer unas necesidades de formación y cultura progresivamente diversificadas. Otro antecedente a mencionar es que países con distinto grado de desarrollo iniciaron una fórmula diferente de formación que, a partir de la década de los 70, se ha ido consolidando como alternativa eficaz a la formación convencional cara a cara. Se trata, pues, de la enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia. Ahora veamos los retos de la educación a distancia. En primer lugar, satisfacer el derecho que toda persona tiene a acceder a la enseñanza en cualquier etapa de su vida y de acuerdo a sus necesidades o intereses. Favorecer el planteamiento constantemente referido de pensar globalmente y actuar localmente, ya que la formación no estará condicionada por el factor espacial ni temporal. Favorecer, en definitiva, la responsabilidad de cada alumno, pues será él mismo el auténtico gestor de su proceso formativo. En el pensamiento del doctor García Aretio, el aprendizaje abierto y a distancia se está convirtiendo en una punta de lanza que rasga un horizonte entenebrecido por tantos y tan angustiosos problemas y hace aparecer alboradas de posibilidades, hoy todavía inexplotadas. ¿Por qué entonces educación a distancia? Todas las corrientes pedagógicas actuales y las propuestas políticas de carácter democrático incluyen como fundamento básico de sus planteamientos la igualdad de todos los ciudadanos ante el acceso a los diversos niveles educativos sin ningún tipo de discriminación. De hecho, la educación abierta y a distancia es y será uno de los instrumentos más potentes en el futuro y quizá ya en el presente de la formación inicial y permanente. Entonces, la educación a distancia es un sistema tecnológico de comunicación bidireccional que puede ser masivo y que sustituye la interacción personal en el aula por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo de una organización y tutoría que propician el aprendizaje independiente y flexible de los estudiantes. Veamos a continuación las características de la educación a distancia. En primer lugar, separación física profesor-alumno. En casi todas las conceptualizaciones se hace visible ese alejamiento entre el profesor formador y el estudiante que sustituye el contacto cara a cara, al menos como condición necesaria de la relación enseñanza-aprendizaje según el modelo tradicional. En la educación a distancia hay utilización de medios técnicos. Los medios de aprendizaje basados en el material impreso de laboratorio, audio, video o informático y la emisión de mensajes educativos en sus distintas variantes, correo, teléfono, radio, televisión, telefax, videoconferencia, internet, etc., eliminan o reducen sustancialmente los obstáculos de carácter geográfico, económico, laboral, familiar o de índole similar para que el estudiante pueda acceder a la educación. Otra característica es la organización de apoyo-tutoría. En gran parte de los programas a distancia han existido oportunidades para reuniones presenciales a través de las tutorías grupales con finalidades de fomentar la socialización, la interacción y de aprovechar las posibilidades didácticas que ofrece el grupo guiado por un docente. Otra característica que se resalta es el aprendizaje independiente y flexible. De hecho, en el aprendizaje a distancia, el control de la voluntad de aprender depende más del estudiante que del docente. Y la característica de flexibilidad continúa destacándose dentro de esta modalidad educativa como elemento clave de la independencia, al poderse llevar a cabo estos contactos en espacio, tiempo, forma y ritmo que podría marcar el propio alumno. Una característica más de la educación a distancia es la comunicación mediada. La bidireccionalidad necesaria en todo proceso de enseñanza-aprendizaje se convierte en cantidad de ocasiones en multidireccionalidad, es decir,
Ahora podemos exigir unos procesos de comunicación no solo verticales, de docente a estudiante y viceversa, sino también horizontales, de los estudiantes entre sí. Esta comunicación multidireccional será mediada a través de los materiales de estudio y de las vías de comunicación. Dentro del potencial de la educación a distancia encontramos en primer lugar apertura. Mediante la enseñanza a distancia se puede diversificar y ampliar las ofertas de cursos para atender a la mayoría de necesidades actuales de formación y que se adapten a entornos, niveles y estilos diferentes de aprendizaje. Atender a una numerosa población, aunque esté dispersa, a la que se puede impartir una formación con suficiente grado de homogeneización respecto a los previsibles resultados del aprendizaje. Ofrecer una oportunidad de formación adaptada a las exigencias actuales a quienes no pudieron iniciar o concluir su formación anterior. Flexibilidad. Dada su característica de metodología flexible, permite a los estudiantes seguir sus estudios sin los rígidos requisitos de espacio, dónde estudiar, asistencia y tiempo, cuándo estudiar y ritmo, a qué velocidad aprender, propios de la formación tradicional. Las posibilidades de jugar con el tiempo, el espacio y el ritmo para aprender confieren un alto grado de flexibilidad a esta modalidad de aprendizaje, que la hacen ideal para determinados procesos de formación profesional, para personal activo e inactivo. De esta manera puede propiciarse una eficaz combinación de estudio y trabajo. Garantiza la permanencia del estudiante en su propio entorno laboral y familiar y se imparte la formación fuera del contexto de las cuatro paredes del aula o similar en casa o en el lugar de trabajo. También encontramos la eficacia como potencial. El estudiante se convierte en el centro del proceso de aprendizaje y en sujeto activo de su formación. La personalización del aprendizaje es patente. El estudiante a distancia, en el caso de ser un trabajador en activo, puede verse obligado a comprender y aplicar lo que se le enseña. La mejor aula es el propio puesto de trabajo. Existe un potencial de economía, pues mediante la enseñanza a distancia se reduce la carestía de los sistemas presenciales de formación laboral realizada para pequeños grupos, bajo la docencia de un especialista en la materia. Se ahorran los costos referidos a los desplazamientos de los estudiantes y formador al lugar de entrega del curso. Privacidad e intimidad. Somos cada vez más los que señalamos que la posibilidad de estudiar en la intimidad del hogar, desarrollando todas nuestras potencialidades, se está convirtiendo cada día más en una ventaja. La educación a distancia se caracteriza por esa privatización del aprendizaje institucional en grupo. Esta modalidad rescata al estudiante del grupo de aprendizaje y lo traslada a una situación de mayor intimidad o privacidad. Finalmente, dentro del potencial de la educación a distancia, se identifica la interactividad. Las posibilidades de interactividad entre docentes y estudiantes, entre los estudiantes y su entorno de aprendizaje y entre los propios estudiantes son elevadas. Ahora sí que el estudiante responde al profesor, pero también puede iniciar el diálogo o comunicarse con los otros compañeros en cualquier momento y desde cualquier lugar. Ahora presentamos algunos de los inconvenientes de la educación a distancia. El aislamiento del aprendiente, por cuanto, aunque hay interacción con otros y con el mediador o acompañante, a la hora de la verdad es un esfuerzo individual, aislado y solitario. Otro sería la desconfianza que se puede generar en el proceso de enseñanza y la evaluación académica por la falta de comunicación personal con el tutor o director de los cursos. Un gran inconveniente está en la flexibilidad de los horarios que traumatizan la participación en línea en determinados cursos, inglés, etc., en horarios o espacios específicos. No todos los compañeros interactúan y se vuelven agentes pasivos del proceso, indiferentes y hasta negligentes en algunos casos. Podemos concluir entonces que la educación a distancia desde su nacimiento se ha convertido en una herramienta revolucionaria que abrió las posibilidades de estudio a un gran número de personas que difícilmente tenían acceso a la educación superior mediada por las TIC y que poco a poco ha ido alcanzando dimensiones insospechadas.
La educación a distancia se fundamenta en el aprendizaje autónomo, el cual permite un esquema de valoración cualitativa a través de procesos como el aprender a aprender y el aprender a ser, y el aprender a convivir, aprender a ser con autonomía e independencia, logrando un aprendizaje significativo, profundo, que permita desarrollar operaciones mentales como relacionar, reflexionar, jerarquizar, seleccionar y participar activamente en el proceso de estudio.